cómo la avaricia mató lentamente a Clash Royale. Millones de dólares español. en ingresos perdidos. Las visitas de YouTube cayeron casi un 50% y uno de los streamers más grandes de Clash Royale abandonó el juego. Era miércoles. En mi caso, solamente una vez le metí plata al juego. Aunque eso sí, fue más que nada por error. O sea, no sé qué miércoles pasó. Le di clic a algo y me dieron 2 cartas de evolución del P.E.K.K.A. Del P.E.K.K.A que encima ni siquiera lo jugaba. De ahí también vi lo de los pases, pero ni fregando, está muy caro. 40 soles por esa mamada, no es demasiado. Probablemente no voy a transmitir mucho Clash hasta que arreglen el juego. Es que sí, en parte los héroes también están bastante rotos en algunos, porque a veces vienen entre 2 y no P. Ahí sí, con cartas nivel 14 contra uno nivel 16, no se puede hacer mucho. Ese nivel de daño deja un rastro. Si lo sigues, no solo encuentras un error, encuentras un patrón. Un patrón donde la experiencia del jugador dejó de ser la prioridad lentamente. Para entender cómo se formó ese patrón, hay que ver lo que Clash Royale solía ser. Antes de los héroes, antes de las evoluciones e incluso antes de los campeones, el juego era mucho más simple y se construía en base a los comentarios de la comunidad. Cambios de balance, actualizaciones, ajustes de... ¿Qué épocas cuando cuando las cartas legendarias realmente eran cartas legendarias? Porque ahora, si somos realistas, puede ser básicamente una carta más, como que ya no tiene ese plus cuando ya te toca. Es como, bueno, ahí va. Todo solía ser una respuesta directa a lo que sentían los jugadores. En ese entonces los comentarios no quedaban sin respuesta. Por ejemplo, las batallas solían costar oro. Cada partida te quitaba oro. ¿Cómo que los jugadores lo odiaban? No, castigaba la experimentación y hacía que perder se sintiera peor de lo necesario. Así que Clash Royale lo eliminó por completo. El juego se sentía instantáneamente más accesible porque podías jugar sin preocuparte por tu oro. La progresión tenía problemas similares. Las legendarias de nivel 6 eran absurdamente difíciles de Antes, si no me recuerdo, las cartas eran un poco más bajos que de lo normales. Tener, no sé, tanto que parecían más un símbolo de estatus que cartas jugables. La comunidad se quejó y Supercell escuchó. Se eliminaron las legendarias de nivel 6, fijándolas en el nivel 5 y devolviéndolas a un punto en el que podías trabajar de forma realista para conseguirlas, en lugar de perseguirlas sin fin. Y cuando los jugadores dijeron que las épicas eran un cuello de botella en la progresión, la respuesta no fue el silencio. Fue el domingo épico. Un cambio pequeño, sí, pero uno que ataca. Pues quién diría, entonces en esa época sí todavía escuchaban a la comunidad. En cambio ahora parece que hacen todo para sacarte plata. Directamente una frustración real, dando a los jugadores una forma fiable y predecible de hacer crecer sus colecciones en lugar de depender puramente de la suerte. La misma filosofía se aplicó a las legendarias. Cuando los jugadores querían un cambio claro para desbloquearlas, se introdujeron los cofres legendarios. No, en mi caso solamente creo que habré comprado un par de veces este cofre. Bueno, yo también tuve suerte ya que, juego Minecraft que diga Clash Royale como hace 5 años. Así que más o menos, o sea, no lo tengo a nivel 16, pero aunque sea un par de cartas ahí más o menos ya están algo leveleadas. Era perfecto, pero era algo. Sabías lo que ibas a recibir. Y por primera vez las cartas legendarias se sintieron alcanzables. Luego vino una de las ediciones más grandes que el juego había visto en 2 vs 2. Uy, los jugadores sí me acuerdo de que, en ese juego todavía jugaba con amigos, porque pucha que era un niño rata, ahí tenía 15 y 6. Pero me acuerdo que el 2 vs 2 ahí sí nos juntábamos, pucha no, eso sí era chévere. Una forma de jugar con sus amigos que no estuviera limitada a las batallas amistosas. Lo que obtuvieron fue un modo social casual que eliminó la presión por completo y terminó convirtiéndose en una de las características más queridas de Clash Royale de todos los tiempos. Incluso el control de progresión se devolvió a los jugadores. Cuando la gente se cansó de obtener legendarias que no quería, se añadieron las fichas de cambio. Una forma ingeniosa de dar a la gente las legendarias que querían sin aumentar las tasas de aparición ni introducir peticiones de cartas. De repente, la progresión ya no era solo cuestión de suerte, era cuestión de elección. Si invertías tiempo, realmente podías hacer avanzar tu mazo. Pero incluso con las cosas más simples como los cambios de balance, la comunidad tuvo un gran impacto. El gigante noble es el ejemplo perfecto. Era infame por su rango alcance, creando un juego frustrante y poco interactivo. La verdad. Y en lugar de ignorar las quejas o hacer pequeños ajustes de estadísticas, Supercell lo rediseñó para hacer una carta más sana para el juego. Seguía siendo fuerte, pero mucho menos molesto de enfrentar. Ninguno de estos cambios fue accidental. Ocurrieron porque los jugadores alzaron la voz y el juego respondió. Increíble. ¡Aña! ¿De ese Pokémon?
Sospechoso, esto no es Pokémon. ¿Cuándo se detuvo esto? Cuando el diseño centrado en el jugador se convirtió El pay to- silenciosamente bueno, en pay un to fast. diseño centrado en ingresos. No culpo a Supercell por querer dinero. Clash Royale es un negocio y siempre ha sido así. Todos queremos dinero, pero también hay maneras que una empresa te saque plata. Porque, o sea, si la empresa lo hace bien, tú vas a querer meter plata al juego porque tú quieres. En cambio, en Clash Royale se siente más que nada como que te obligan. O sea, si no metes dinero, te quedas bien atrás. Y si te quedas atrás, te vas a frustrar. Y si te frustras, ya no vas a querer jugar. No sé, es medio raro. Es como un método muy autodestructivo. Sí, no podemos culpar a los negocios por querer ganar dinero, pero creo que debe haber un equilibrio. Uno en el Exacto. que el juego tenga ganancias y que la base de jugadores pueda disfrutar del juego. El problema no es que monetizaron el juego, es cómo esa monetización cambió lentamente las prioridades detrás de las actualizaciones. Y no ha habido una sola actualización que pueda señalar y decir, La Guerra de Clanes 2. aquí es cuando todo salió mal. Fue un cambio gradual, sutil, y diría que casi razonable al principio. Pero un buen punto de partida es el verano de 2019 con A la ver, ¿qué pasó introducción ahí? del Pass Royale. En teoría, el Pass Royale parecía inofensivo. Pero en esa época, si no mal recuerdo, o sea, estaba muchísimo más barato y además creo que te daban muchísimo más cosas. Entonces, en esa época sí había dejado el juego. No conozco mucho del pase. Generoso. Un pago mensual de bajo costo lleno de recompensas, cosméticos y ventajas de calidad. En comparación con ofertas agresivas de la tienda o Sí, es una sistemas puramente porquería. de pago para ganar, se sentía justo, casi amigable para el jugador. Y al principio, créanme, lo era. Pero el Pass Royale marcó un cambio filosófico. Oye, ¿qué fue Antes eso? de esto, la monetización se encontraba principalmente Dios alrededor mío. del juego. Cofres, ofertas de la tienda, atajos opcionales. Lo siento que su... ¡A la Con el Pass miércoles! Royale, la monetización caro. se movió al núcleo mismo del ciclo de progresión. El Nunca pude progreso ya ganar no esos, dependía solo de qué torneos. tan bien o con qué frecuencia jugabas, sino de si eras un jugador de pago o un free to play. Aunque ofrecía una alternativa más barata para maximizar cartas y desbloquear cosas nuevas, inevitablemente creó una división significativa Pues entre sí. los jugadores que Supongo que también ahí mucha gente empezó a subir bastante rápido y pues por más que seas bueno, a un mega caballero nivel 14 no le ganas. gastaban dinero y los que no. Esta disparidad se hizo especialmente notable a principios de 2021, cuando se añadió el libro de libros al pase. Y todo eso fue antes El de que se bully de introdujeran bullies. los campeones, por lo que el libro de libros esencialmente daba acceso a unas 20 legendarias cada mes. Un gran Su madre. impulso para cualquiera que jugara. Los jugadores free to play, por otro lado, se quedaron sin estas cartas poderosas y se perdieron un montón de ventajas adicionales, incluyendo la cola de cofres, continuar desafíos y otras recompensas que hacían la progresión mucho más fácil. Pues sí que La está bien brecha se chetado. amplió en octubre de 2021, cuando Clash Royale vio un cambio importante en la monetización. Por primera vez en casi 6 años se añadió un nuevo nivel, el nivel 14, Nivel que 14. trajo niveles de cartas más altos y nuevos desafíos. Es importante entender que estos aumentos de nivel no añadieron ningún contenido nuevo. Una ¿Cómo carta ahora? de nivel 14 se jugaba exactamente que una igual de nivel 13. Las interacciones, las mecánicas, las estrategias, todo seguía igual. La única diferencia es que una carta de nivel superior golpea ¿Cómo más fuerte tanquea? y sobrevive más tiempo. Así que lo que realmente hizo el nivel 14 fue crear un nuevo tipo de desequilibrio, no un nuevo tipo de jugabilidad. De repente los jugadores de cartas de nivel 14 tenían una ventaja sobre los que todavía Sí. estaban en el nivel 13. Cuando Y te saca un nivel, la mayoría de las cartas es realmente complicado llegar a remontar. Es que esa pequeña diferencia de vida puede ser bastante clave para poder acabar la partida bien. la interacción se volvió menos sobre la habilidad y más sobre quién había gastado más para El alcanzar ese dinero nivel. gana, muchachos. No era añadir contenido, estaban añadiendo ventajas. Y eso hizo que la brecha entre los jugadores de pago y los gratuitos fuera aún más obvia. Luego vino el infame incidente de la fiebre del oro, y esto realmente molestó a los jugadores. Durante el ¿Pero qué pasó evento ahí? se animó mucho a los jugadores a mejorar sus cartas con grandes descuentos y recompensas adicionales. Y en serio Ay. parecía una gran oferta, pero poco después se anunció el nivel 14. Con esa actualización, los requisitos de oro y cartas para maximizar las cartas se redujeron en general. Lo Hijo que de su madre. significaba que cualquiera que hubiera mejorado sus cartas durante la fiebre del oro, de repente ¿Qué? perdió valor potencial. O sea, básicamente el mismo juego te vendió como más miserables.
Las épicas y legendarias en las que habían gastado oro y objetos mágicos podrían haberse mejorado de manera más eficiente si hubieran esperado. En esencia, el evento engañó a los jugadores para que gastaran recursos demasiado pronto, dejándolos frustrados y sintiéndose engañados. No se trataba solo de oro perdido, se trataba de la sensación de que el juego te había empujado a tomar la decisión equivocada. Bueno, pues si básicamente el mismo juego te dice gasta porque ahora es el mejor momento y después resulta que no, que sacó una mejor promoción, pues un poco ahí de engaño sí hubo. Creando mucha tensión entre los jugadores de pago y los gratuitos, y desatando cuán profunda se había vuelto la división. Añade a mí. También recuerdos anuncios, pero vamos así. No se pagan, ¿cómo se llama? YouTube Premium, carajo. Llegaron los campeones, cartas que eran aún más difíciles de desbloquear que las legendarias y también muy poderosas. De repente, el libro de libros de principio de año se volvió aún más valioso, haciendo que la brecha entre los jugadores pay to win y los free to play se sintiera más amplia que nunca. Lo que había empezado como una convivencia para los jugadores que buscaban una progresión más rápida, se transformó poco a poco en un sistema que amplificaba la diferencia de poder entre los free to play y pay to win, cambiando fundamentalmente cómo se sentía el juego para cada grupo. ¿Y sabes lo peor de todo? Bueno, en mi caso, es que ya la mayoría de mi mazo estaba a punto de llegar a nivel 15. Creo que me faltaban 3 nomás. Y pues básicamente con el nivel de 16 ya me lo mató. Ahora me falta un chingo, apenas tengo 2 cartas. Época los lanzamientos de cartas también habían comenzado a sentirse estancados. Las nuevas cartas salían con menos frecuencia y cuando lo hacían generalmente era solo una. ¿Hace cuánto el juego no saca nuevas cartas? O sea, ahora están con las cosas de los héroes, pero nuevas cartas o legendarias o algo, pues hace buen tiempo que ya no se ve. Es más, ni siquiera ya se está viendo las evoluciones. Así que no había mucho contenido nuevo por el que emocionarse. Y no había nada que compensara todas las actualizaciones frustrantes como el nivel 14 o la fiebre del oro. Y para muchos jugadores el juego comenzó a sentirse mucho más lento, menos gratificante y más sobre mantenerse al día con el poder que descubrir algo genuinamente nuevo. Ahora hablemos de lo que algunos jugadores llaman la actualización para perdedores. Esta actualización que se lanzó el 27 de marzo podría ser una de las peores actualizaciones de la historia de Clash Royale. Y todo comenzó con el Pass Dorado. Uno de los mayores cambios fue la eliminación del libro de libros. Ese objeto mágico que había sido una piedra angular para mejorar los campeones de manera eficiente. Y sin él, ahora mejorarlo se sentía mucho más difícil. Al mismo tiempo, el valor del Pass Dorado disminuyó, incluso cuando el precio subió $1. Oye, pero eso es bien basura, ¿no? O sea, lo del marketing o los que se encargan de esa parte, reduces la cantidad de premios que te dan y además, para ser más caradura, le sube el precio. ¿Qué va a decir? La inflación. Para empeorar las cosas, el nuevo pase diamante con un precio de $12 ofrecía un peor valor que el anterior pase de $5. Su única recompensa exclusiva real era un estandarte animado que, bueno, se veía bien, pero no hacía nada por la progresión. Algo injustificable para un aumento de precio tan pronunciado. Otro cambio impopular fue la eliminación de los cofres de las partidas 2 vs 2. Para muchos jugadores esta era una forma divertida de ganar recompensas casuales con amigos. Perderlo te hace preguntarte sobre la dirección que estaba tomando el juego. La actualización en sí se sintió muy decepcionante. En ese momento habían pasado más de 4 meses desde una actualización en condiciones y todo lo que obtuvimos fueron algunos pequeños cambios en el Pass Royale y los eventos. Ninguna nueva carta, ninguna actualización significativa de calidad y ningún modo de juego. De hecho, durante ese tiempo no habíamos visto una nueva carta en casi 6 meses. Pucha, pero ahí sí. O sea, ¿cómo puedes fallar tan mal tu chamba? 6 meses sin contenido, especialmente un juego como Clash Royale. O sea, imagínate que Fortnite haga eso, prácticamente mataría el juego. Y la comunidad lo dejó muy claro. El video de YouTube de esta actualización tiene 170,000 dislikes y solo 70,000 likes. Y los comentarios fueron aún más brutales, con gente diciendo cosas como "Juego esto desde el lanzamiento y esta actualización marca la última vez que estaré activo. Esto es horrible. Gracias Supercell por las horas de entretenimiento a lo largo de estos años y gracias a toda la gente genial que conocí aquí. Quizás deberían hacer una actualización que tomen en cuenta a los jugadores." Y lo que vino solo unos... Pero es que es un ciclo. Normalmente, ¿cómo se llama? Clash Royale hace algo muy bueno, la gente regresa y parece que como... O sea, porque la gente regresa, trata de exprimirlo a lo máximo que pueda. Meses después, solo empeoró las cosas. Y luego llegó el nivel 15 y la cebo.
Y honestamente, este fue uno de los momentos más controvertidos en la historia de Clash Royale. El nivel 15 en sí ya era frustrante. La brecha entre el nivel 14 y el 15 llegó en menos de 2 años, y los desarrolladores era lo horrible juntar promocionaron 50.000 como de eso. sin necesidad de oro. Pero en realidad, desbloquear cartas de Era nivel una 15 trampa. requería 50.000 comodines de élite, que eran una pesadilla de obtener. No solo era llegar al nivel 15, se trataba de cómo se promocionó, con promesas que no costarían oro, mientras seguían haciendo que los jugadores farmearan o gastaran mucho para realmente alcanzarlo. Y por si fuera poco, las evoluciones llegaron al mismo tiempo. Las evoluciones son ahora una parte Así que intrínseca y imagínate. equilibrada del juego. Cartas nivel 15 y encima evolucionadas. Prácticamente si no pagabas ibas a ser barrido. Bueno, no siempre equilibrada, pero en comparación con junio de 2023, definitivamente lo son ahora. Porque en su lanzamiento estaban increíblemente rotas. No podías obtener de forma realista más que una evolución sin pagar, porque los fragmentos de evolución ¡A eran la nuevos. miércoles! No podías 10 acumularlos 10 y la única euros. oferta disponible para 119 comprarlos euros. era un paquete que costaba $100. No, Sin embargo, estas ahí sí, cebo pues, eran se fue el absolutamente carajo. esenciales para competir en los niveles más altos. Si no las tenías, simplemente estabas en una seria desventaja. cagaste. Y antes de que digan, oye Arto, pero no eran tan malas, ¿verdad? Bien, analicemos rápidamente las 4 evoluciones originales y cómo impactaron el Bárbaros. juego. ¿Cuál más? Esqueletos. Arqueras. Los esqueleto Evo, O sea- mecánica completamente nueva. Cada golpe generaba un esqueleto extra. Y en teoría esto creaba una cadena de caos de bola de nieve que parecía Ah, sí, aterradora. varios clips de Pero en estas su cosas. lanzamiento no Eran estaban realmente rotos. inmortales. La evolución requería 3 ciclos para activarse y solo podía haber 6 en el campo a la vez. Eso significaba que en la mayoría de las partidas solo las evolucionabas 1 o 2 veces y luego morían por un tronco de descarga. Su tasa de Ozone Ladder era solo del 1.8%. Durante el siguiente año las mejoras los hicieron mucho más fuertes. Velocidad de ataque más rápida, menos ciclos de activación, un Hoy conteo día siento que máximo están más alto, y para balanceadas. 2024 O se sea, convirtieron no es que en una de estén las tan Evo más profundo, jugadas del pero juego, mostrando bueno, cuánto de vez en potencial cuando se tenían ven. una vez bien ajustadas. La lanzafuegos. La lanzafuegos Evo, Ah, esta lanzada cosa sí junto se a ve los horrible. esqueletos, fue una pesadilla total en su lanzamiento. Cada chispa que disparaba acumulaba daño por separado, lo que significaba que múltiples proyectiles podían golpear tu torre de princesas ¡Hijo de su individualmente. madre! Y ni siquiera moría con flechas, un hechizo de 3 de elixir que normalmente A su lanza madre. O sea, más que pudieran haber hecho toda esa carta, que de por sí en la actualidad molesta, pero imagínate en esa época. No, pero qué cosa. estaba. Su control de área era absurdo y podía detener por sí sola los ataques en todo el mapa. La lanzafuegos no era solo fuerte, rompía No, ahí sí el tenían juego. que darle sí o sí una. Gigante Noble. El Gigante Noble Evo fue quizás el más ridículo en su lanzamiento. En teoría parecía una versión un poco más tanque de sí misma, quizás con algunos efectos llamativos, pero en la práctica, un caos absoluto. Tenía No, era 30% más de era vida horrible y un con esa efecto de explosión. empuje tan poderoso que literalmente empujaba a unidades como el P.K. al otro lado de la arena sin que éste pudiera dar un solo golpe. Con furia podía empujar infinitamente a las tropas cuerpo a cuerpo mientras golpeaba las torres. Esta Uy, era rota una esa ventaja combinación. ofensiva masiva en muchas partidas y se sentía totalmente injusto. Bárbaros. Los No lo bárbaros podía Evo tocar. fueron los menos impactantes de los 4 originales. Recibían un impulso de furia temporal al aparecer, aumentando brevemente su velocidad de ataque. En teoría, eso sonaba aterrador, pero en la práctica nunca se sintieron tan fuertes como la lanzafuegos o el gigante noble. Y en comparación con los esqueletos, su valor de bola de nieve no estaba ahí. Y como solo se podía llevar una evolución por mazo, los bárbaros evolucionados casi no se Nah, usaban, no fueron porque una gran habían cosa. opciones mucho más opresivas. En resumen, aunque los bárbaros y los esqueletos eran interesantes y tuvieron sus momentos, la lanzafuegos y el gigante noble estaban De absolutamente una, esas cosas se habrán metido al rotos. meta. Crearon un entorno en el que gastar dinero para acceder a las evoluciones no solo era ventajoso, era casi obligatorio. Los jugadores sin ellas estaban en una desventaja masiva, y A las su madre, partidas se los decidían tres. cada vez más por quien tenía la evolución más fuerte en lugar de la habilidad. El Ahora nivel somos 15 y héroes. las evoluciones no solo elevaron el techo de poder, amplificaron la brecha entre los jugadores de pago y los gratuitos. Introdujeron mecánicas que fueron inmediatamente superpoderosas y cambiaron el meta de formas que hicieron que el juego se sintiera irrelevante. Fue un periodo controvertido, y para muchos fue uno de los momentos más frustrantes en la historia de Clash Royale. Y no es que fueran solo estas 4 evoluciones. Cada mes salía una nueva Ah, sí, evolución. sí me acuerdo de y la cada bruja. Yo una quería la era bruja, pero recién lo increíblemente conseguí. fuerte. Y Ya adivina no está qué, tan fuerte. la única forma de adquirirlas era a través del Pass Royale. Money, money. A estas alturas, los jugadores de toda la Sería bueno que regresara a ese torneo donde si hacías 12 victorias seguidas con solamente una oportunidad, te lo podías conseguir. Lástima que ya no lo hagan. vida habían desinstalado el juego, hartos de la absoluta codicia que se mostraba.
Durante el resto de 2023 La y 2024, decadencia. este sentimiento no cambió. Los jugadores estaban frustrados y la reputación del juego estaba sufriendo. El juego estaba en claro declive. Las actualizaciones intentaron devolverle la vida, pero el daño ya estaba hecho. Clash Royale estaba muriendo lentamente. Pero entonces ocurrió un milagro. Un streamer llamado Jinxie retomó el juego después de años sin jugar. Y Reporten a algo hizo Jinxie. que él se divirtió mucho. Y honestamente no lo culpo, el concepto de las evoluciones es genuinamente increíble. Y la jugabilidad central de Clash Royale es casi pergomóvil, así que, por El supuesto, que revivió todavía es Clash posible Royale. disfrutar del juego. Especialmente si no habías estado presente durante las peores actualizaciones. Jinxie no disfrutó en silencio. Mostró lo divertido que podía ser y después quedó claro. Rompieron Se el anunció tope. el nivel 16 y 16. también a los héroes. La reacción fue devastadora. Cuando los héroes se activaron, se hizo dolorosamente obvio que estaban súper rotos y eran muy pay to win. Bueno, más Una- que nada diría que el caballero y la mosquetera, porque la mosquetera en esta época cómo pegaba a la torre. Habilidades bloqueadas detrás de otro muro de pago. Claro, el 15 sistema de comodines euros. de élite había desaparecido, pero eso no significaba nada cuando el costo por competir acababa de Ahora en la dispararse. actualidad puedes tener 2 evoluciones y 2 héroes al mismo tiempo, ¿no? O sea, si pones los 4 es una cosa bien ya de otro level ya. La brecha entre los jugadores de pago y los gratuitos se había amplificado una vez más, y la También está frustración el 50 acumulada a lo recién. largo de los años se intensificó. Y ahora los números lo Otra vez está reflejan todo. bajando. A pesar de que los héroes y el nivel 16 se introdujeron para ganar dinero, la diferencia entre octubre y diciembre ya era enorme en ingresos, cayendo de 74 millones de dólares en ingresos a 58 millones en diciembre. Al Chile qué bueno. E incluso mirando las tendencias de Google podemos ver que cayó del 100% de interés a un triste 42%. Y la gallina de los huevos de oro de Clash Royale, Jinxie, dijo que no iba a volver hasta que arreglen el juego. Aunque este es un periodo oscuro para la comunidad de Clash ¿Qué? Royale, ¿Cómo en sobre- el fondo, en Ah, algún nivel lugar 1. dentro de mí, siento que pueden hacer algo para salvarlo hasta cierto punto. Sí, pero es que Ok, no quieren. no sé, amigo, esto podría ser pura ilusión, pero O sea, de poder salvar el juego lo pueden hacer fácilmente, pero ahorita que están tratando de exprimir todo lo que pueden. amo mucho este juego. Me ha permitido construir esta hermosa comunidad aquí en YouTube y me encantaría seguir haciéndola crecer con ustedes. En fin, si disfrutaste este video, tengo la sensación de que este otro podría ser justo para ti. Oh, ¿Te veo allí? qué bonito. Hasta la próxima.